predicación de la iglesia primitiva debe ser el ejercicio de la predicación para nosotros hoy. La iglesia primitiva que nos muestra en ese texto, hay muchísimos otros, pero en ese nos muestra, para mí, como una gran síntesis de lo que es la predicación. Busquen por favor en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en los versos del 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. Voy a valerme de ese texto para hacer mi síntesis de la comprensión de lo que es la predicación en la iglesia primitiva. Y busquemos el texto. Dice así la escritura. ¿Ya lo encontraron? Ok. Dice: Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él su mirada juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. ¿Amén? ¿Amén? Denle un aplauso a la palabra de Dios entonces. Si para usted esto es palabra viva, denle un aplauso. Oigan, un tipcito antes de empezar. Tengo la impresión de que algunos se quedan esperando que yo diga palabra de Dios. Y decir palabra de Dios cuando no estamos en el ámbito de lo litúrgico no es necesario. Aquí estamos estudiando. Cuando usted predica en el grupo de oración, usted no tiene que decir palabra de Dios, porque todo el mundo sabe que eso es palabra de Dios, pero no necesita, para darle mayor peso a lo que usted dice, decir que es palabra de Dios. Decimos palabra de Dios cuando estamos en el ámbito de lo litúrgico, en la misa, ¿me hago entender? Cuando estamos estudiando en el grupo de oración, cuando estamos reflexionando la escritura, no necesitamos decir palabra de Dios. ¿Me hago entender? Ok, muy bien. Digamos algunas cosas. Yo voy a presentar de ese texto 4 grandes ideas. La primera: ¿quién predica? La segunda: ¿a quién se le predica? La tercera: ¿cómo se predica? Y la cuarta: algunas consecuencias de esa predicación. 4 ideas. Primera: ¿quién predica? Segundo: los destinatarios, es decir, ¿a quién se le predica? Tercero: ¿cómo se predica? Y cuarto: consecuencias de eso. Eso es lo que voy a plantear. Lo primero: ¿quién predica? ¿Y qué capítulo es este? ¿Qué ha pasado antes? El 2. ¿Sí o no? El 2. ¿Y qué ha pasado en el 2? No me responda Pentecostés. Usted debe responder el primer Pentecostés.
Yo espero haber sido ya claro en eso. Y es que Pentecostés no es uno. Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles son 7. 7. ¿Se acuerdan que ya les hablé de eso? El primero está en el capítulo 2. El segundo, el de la parresía, en el capítulo 4. El tercero, en Samaria, en el capítulo 8. El cuarto, en Damasco, en el capítulo 9. El quinto, en Cesarea Marítima, en el capítulo 10, la casa de Cornelio. El quinto, en Filipos, en el capítulo 16, en la cárcel. Y el séptimo, en el capítulo 19, en la ciudad de Éfeso, cuando llega Pablo y se encuentra con 12 discípulos de Juan el Bautista que no conocían el Espíritu Santo. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles hay como 7 narraciones de Pentecostés. Por eso, si yo le pregunto qué hay en el 2, no responda rápidamente Pentecostés. Responda diciendo el primero de los Pentecostés, para entender que Pentecostés es un camino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? En Lucas es un camino. Bueno, el primero. Y aquí es donde aparece la primera clave. Y es, Cristian, solo pueden predicar los que han vivido Pentecostés personal. Los demás serán homiletas. No, es una grosería, no les dije una mala palabra. Los demás serán expertos en homilética. Algo que los curas y los que tuvimos que estudiar en la universidad, en la Facultad de Teología, tuvimos una materia de homilética, una clase. Pero es que una cosa es predicar y otra cosa es hablar. Y hay un montón de homiletas que son buenos hablando, pero no son predicadores. Por eso, para estar en el capítulo 3, tiene que haber pasado por el capítulo 2. Es decir, estos que se levantan a predicar en el capítulo 3, que ya lo vamos a ver cómo es que predican y qué es lo que predican. Lo primero es que tienen que haber pasado por el capítulo 2. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Para su formación como predicador, no actúe con mentalidad protestante. La mentalidad protestante de un predicador normalmente es agarrar un texto bíblico y sacarlo del contexto. Para entender por qué esto está en el capítulo 3, versos del 1 al 10, usted tiene que haber pasado por leer y estudiar qué pasó en el capítulo 2. O si no, se cumpliría esa máxima vieja que se utiliza en la iglesia ya como cliché de decir que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y si yo me alejo del contexto inmediato del texto, puedo hacer que el texto diga lo que no quiso decir. Porque ese texto está dentro de una unidad teológica. Y ese texto entonces se comprende a partir de su contexto. Cuidado con esos que agarran un texto, lo sacan del contexto y dicen cualquier cosa. Graciela, es que yo he visto en muchos lugares que la gente solo sabe decir 3 cosas de un texto, pero no tienen idea qué había alrededor. Y entonces convierten a un texto en una cosa que seguramente el autor sagrado no quiso decir. Pero lo dicen con tanta vehemencia que nuestra gente mal formada o sin formación nos compra la idea y nosotros le estamos metiendo el dedo a la boca. Si usted quiere ser un buen predicador, usted tiene que entender que los textos responden a un contexto inmediato y a unos contextos que llamamos remotos. Por eso es que, por ejemplo, uno no puede dar un ejemplo, permítanme el pleonasmo, de los Hechos de los Apóstoles citando a San Juan. Sí, yo aquí no puedo hablar de San Juan. ¿Por qué? Porque en el contexto remoto San Juan no aparece, porque esto es escrito antes de que Juan escribiera.
San Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, no había conocido nada de lo que se escribió en la teología de Juan. Entonces algunos en Colombia decimos descrestar. ¿Sabe qué significa eso? Sorprender y que a la gente le quede el pelo parado. Entonces le queda como la cresta así, parada. Entonces nosotros decimos descrestar. ¿Qué hace alguien cuando quiere descrestar? Entonces cita 4 cosas al mismo tiempo y revuelve peras con mangos. Y la gente dice, wow, ¿cómo sabe? Pero si hay una persona medianamente informada, sabe que ese que acaba de decir eso no sabe. Contexto remoto y contexto inmediato. En el contexto inmediato de ese texto, lo que está antes es Pentecostés, lo que viene es la discusión con el Sanedrín y lo que viene a continuación es otro Pentecostés. Quiere decir que el ambiente en el que está enmarcado este texto es un ambiente de Pentecostés. Es decir, que quien predica es alguien que ha vivido Pentecostés. Primera idea, ¿quién predica? El que ha vivido Pentecostés. Coordinador nacional, estoy hablando de Hechos capítulo 3 versos del 1 al 10, para que no te quedes por fuera del contexto, porque estoy hablando del contexto. Y estoy diciendo que en ese texto de Hechos 3 del 1 al 10 aparecen Simón, Pedro y Juan frente al paralítico de la Puerta Hermosa. Ya leímos el texto. Y el primer momento que hay que entender es quién predica. Y para entender quién predica, lo que hay que decir es que lo que pasó antes es el capítulo 2 y solo puede predicar desde la comprensión de los Hechos de los Apóstoles alguien que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, alguien que ha pasado por Pentecostés. Y segunda idea, ¿está Pedro solo? ¿Está Juan solo? Segunda idea, quien predica siempre está referido a una comunidad. Siempre debe estar referido a una comunidad. Siempre. Es decir, es la comunidad. Escuche lo que voy a decir. Es la comunidad la que predica a través de los predicadores. Por un principio fundamental. Si la predicación es un carisma, ¿quiénes están de acuerdo conmigo con que predicar es un carisma? Digan yo. Bueno, si usted tiene claro eso, lo primero que usted tiene que tener claro es que son los de su comunidad los que a usted lo reconocen como predicador. Usted puede ser muy bueno hablando, pero puede que ese no sea su carisma. Nunca se le olvide que por definición, carisma es un regalo que Dios le da a los otros a través de la administración mía. Es decir, yo le puedo pedir a Silvia Mariela que cante, porque eso se lo regaló Dios a la comunidad a través de ella. Es decir, ese carisma es mío y yo no soy el que canta, pero es mío. ¿Estoy siendo claro? Revise eso. Atención, permítame decirlo de entrada, predicar es un carisma. Y yo espero que aquí, como en un buen encuentro prematrimonial, Nicky, el mejor fruto de un buen encuentro prematrimonial, Padre Pepe, es que haya una pareja de ahí que diga, no nos casamos. ¿Sí o no? Porque fue tan bueno el curso que yo dimensioné lo que era eso y digo, no estamos listos. ¿Me hago entender? ¿Qué espero que suceda aquí? Que cuando ustedes salgan de aquí, hayan personas tan hermanas, tan fraternas, tan amorosas, tan claras, que le digan, che, perpetua. Lo tuyo no es la predicación. Pero si usted no tiene los pantalones para eso, usted no tiene los pantalones para servir a Dios y mucho menos para predicar. No sé por qué les da carraspera ahora a algunos cuando me escuchan eso. Pero escuché ya varios, no sé allá Rubén si escuchaste, pero yo aquí escuché como 4 o 5.
Un seminario de formación para predicadores debe desembocar en que salga de aquí doña Chimoltrufia y digan, ¿saben qué? Después de ese fin de semana ya tengo claro que este no es mi carisma. Lo mío era buena voluntad y ganas, pero no es mi carisma. Mi carisma es otro. ¿Sabe qué pasa con la gente que no hace eso? Perdemos el otro que sí era un verdadero carisma. Por impostar uno que da más visibilidad. Por simular. Pero también espero que usted salga de aquí y le diga, che, Gertrudis, Ruperto, no es lo tuyo. Lo tuyo discernimos como comunidad que lo tuyo es más esto y no esto. Si este seminario no sirve para eso, perdimos el tiempo. Porque lo que hicimos fue vender falsas expectativas. Y que todos salgan diciendo, yo sí. Si yo tengo un país donde hay 400 predicadores, me siento a rascarme la panza. Estoy listo. En 3 años este país es de Jesucristo. No sé si de aquí salen 400. Hay 400. No sé si son, pero hay. Pero ojalá de aquí salieran muchos a los que le dijeran, sí es lo tuyo. Sí es lo tuyo. Y cuando yo le digo al otro, sí es lo tuyo, le estoy diciendo y me comprometo a respaldarte con mi oración, con mi tiempo, con mi dinero, con lo que yo tenga, para que vos vayas a predicar, porque después de ese fin de semana hemos discernido que eso sí es lo tuyo. Aquí tiene que pasar eso. Simón, Pedro y Juan van en comunidad, porque el carisma que Dios le regaló, se lo regaló, fue a los otros a través de ellos. Por definición eso es carisma. Una gracia dada gratuitamente para la edificación del bien común. Hasta donde yo recuerdo, eso dice 1 Corintios 12:7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Definición de carisma, 1 Corintios 12:7. Para provecho común. Para edificación del otro. ¿Quién predica? Uno que ha sido lleno de Pentecostés, pero que está referido a la comunidad. Referido a la comunidad. Inserto en una comunidad. Enviado por una comunidad. Evaluado por una comunidad. Acompañado por una comunidad. Pedro y Juan. A ver, hágame un favor. Tome del brazo a la persona que tiene aquí a su lado y dígale a esa persona, vos no estás solo. Yo estoy contigo. Dígale. Dígale, vos no estás solo, yo estoy contigo. Oigan, amigos, y si ustedes conocen por ahí a uno u otro que andan como el llanero solitario, dígale, revisa qué comprensión tienes de iglesia, porque hay problemas serios de eclesiología detrás de eso. Normalmente esos que andan por ahí solos, disparando para cualquier lado, como dicen en Argentina, que se cortan solos. A esos, por más fuegos artificiales que practiquen y Hollywood que aparezca, no le crea. No lo invite a su diócesis y no promueva que vayan allá. Hacen mucho daño. Es muy peligroso. ¿Quién los evalúa? ¿Quién le revisa el contenido de lo que dice? ¿A quién le obedece? ¿Con quién discierne? ¿El Espíritu Santo y él? ¿O lo que está haciendo es negocio? Cuidado. Pedro y Juan. Pentecostés, comunidad.
¿quién predica? Segundo punto. ¿A quién predica? O si se quiere, ¿quiénes son los destinatarios de la predicación? El texto nos lo muestra. El texto dice claramente, hace una descripción de 3 características de nuestros destinatarios. Les tengo una noticia: estos destinatarios que aparecen en el texto son los destinatarios en general. 3 características tiene el personaje que es nuestro destinatario. Primera, es un paralítico. Es un paralítico de nacimiento. Es decir, es una persona incapaz de valerse por sí misma, incapaz de autogobierno, incapaz de autodeterminación, incapaz de autogestión. Para utilizar palabras como el anterior predicador, ¿no? Sinergia. Ese tipo, entonces, autogobierno, autodeterminación, empatía. Empatía. Voy a aprovechar que no esté. Un paralítico. Trate de revisar lo que eso significa. Trate de ir un poquito más allá en el texto. Un paralítico. Pero además el texto que dice, mire su Biblia, no cierre la Biblia, no la cierre. No diga ya me la sé, porque es que hay cosas que están ahí que usted no se acuerda. Un paralítico que ¿qué? Que ponían otros. Segunda característica, es un manipulado. Oigan, amigos, en términos de hoy, es uno que ve televisión, que lee los diarios, que tiene acceso a internet. Díganme que no es eso lo que hace un noticiero: manipular la verdad. Si es oficialista, tiene una verdad. Si es opositor, tiene otra verdad. Y todos dicen el canal Alfa, el canal de la verdad. El destinatario es uno manipulado, que necesita a alguien que lo lleve a la verdad. De entrada. Si yo estoy diciendo que el destinatario de la predicación es un paralítico, incapaz de autogestión, incapaz de autonomía, incapaz de autodeterminación, ¿qué estoy diciendo que es lo que necesita? Lo que necesita es que quien le predique lo habilite para la autogestión, la autonomía y la autodeterminación. ¿Usted sí predica para habilitar a la gente en eso? ¿O tenemos a la gente todavía hoy en nuestros grupos de oración que llama a la hermanita coordinadora del grupo de oración? Ay, hermanita, es que no sé qué hacer con mi marido. Ay, hermanita, es que no sé qué hacer con mi hijo. Ay, hermanita, es que no sé qué hacer con mi cuñada. Ay, hermanita, es que no sé qué hacer de almuerzo. Ay, hermanita, es que no sé. Pero señora, usted lleva viniendo al grupo 17 años, por eso la llamo hermanita, porque solo confío en usted. Ah, pues significa que la hermanita esa a la que llama la otra es una persona que la ha mantenido inválida. Ustedes cuando predican y cuando dirigen y cuando sirven, ¿son rehabilitadores existenciales de sus destinatarios? ¿O volvemos a la idea de solamente entretenedores? Era un paralítico. Y era uno que otros ponían a pedir limosna. ¿Sabe qué significa eso? Que no era persona, era un objeto. Es la cosificación de la gente. Amigos, a mí eso me
Me duele el alma, se los prometo, me angustia. Yo conozco en nuestra iglesia, en nuestra renovación, gente que no es gente, sino solo son medios para conseguir mis fines. Gaby, porque si fueran gente yo sabría su nombre y su apellido. ¿No ves que somos solo 20 en el grupo de oración desde hace 10 años? Si fueran gente yo habría ido a visitarlos a su casa y saber con quién viven, qué tienen, qué nos tienen, qué necesitan. No tiene presentación que vos me digas que yo soy tu hermano, desde hace 15 años vengo a tu grupo de oración, a duras penas sabes mi apellido y jamás has ido a visitarme. Si ustedes me dicen es que somos 500, digo ok, pero si me dicen que son 20, ¿cómo le creo que yo soy su hermano? Si usted no se ha interesado por mí. ¿Sabe qué le pasaba a ese paralítico? Que lo dejaban ahí tirado. Pedía plata, luego venían por la plata y por él, que era el vehículo para conseguir plata. ¿Qué necesita ese ser humano? Salir de la objetivación a la subjetivación. ¿Qué necesita ese ser humano? Que es nuestro destinatario. Yo estoy hablando del destinatario. ¿Qué necesita? Que usted lo rescate del anonimato en el que está. Permítame ser reiterativo con esa hipótesis mía. Pero si su predicación no lleva a eso, usted lo que está haciendo es utilizando al otro para enriquecer su poder y su prestigio. A su público. A esos que decimos que son hermanos. Y tercero, Nicky, es un mendigo. Es un paralítico. Es una cosa. Es un vehículo para otras cosas. Es un objeto. Y tercero, es un mendigo. Porque a lo que lo ponían era ¿a qué? A pedir limosna. Era un mendigo. Esas son las personas que llegan a nuestros grupos de oración. Esas son las personas que van a nuestros retiros. Le tengo una noticia. Eso éramos nosotros cuando llegamos por primera vez a esto. Y algunos, todavía en algunas de esas cosas, lo seguimos siendo. Infortunadamente. Porque le tengo una noticia. Después de que ese tipo vivió esa experiencia ese día, nunca volvió a ser ni un paralítico, ni un mendigo, ni una cosa. Pero nosotros, a los que nos han predicado y nos han impuesto las manos, los codos, las nalgas, las rodillas, ¿nunca se le ha caído encima a alguien en descanso en el espíritu? A nosotros nos han impuesto todo. Y todavía después de eso, después del tiempo, y todavía seguimos siendo o mendigos, o paralíticos, o cojos, o cosas. Ese nunca más. Por eso pensé en hablar de ese texto, porque ese tipo nunca volvió a ser un paralítico. En cambio hay predicadores a los que les encanta mantener a la gente en sus parálisis, porque pueden seguir yendo a ese lugar. Son los típicos predicadores que van a los sitios a escuchar lo que los coordinadores quieren que digan o lo que la gente quiere escuchar. Que tienen empeñada su palabra en su negocio. Yo aquí vengo y le digo lo que usted quiere oír para que me vuelva a invitar, así yo tengo más agenda para el año entrante. Nada mejor para un charlatán que una persona que permanece en su estado de parálisis existencial, porque se vuelve en una manera en la que yo puedo seguir lucrando de eso. Y no hablo solo del lucro económico, hablo del lucro.
¿Me estoy haciendo entender más o menos? Tercero, ¿cómo predica? ¿Quién predica? ¿A quién se le predica? ¿Cómo se le predica? ¿Y qué muestra ese texto? No cierra su Biblia. ¿Qué muestra el texto? Simón y Juan van a hacer algo que hacían todos los días. Van al templo. Los que viven en ciudades pequeñas, ¿quiénes viven en ciudades pequeñas? Levanten la mano. Normalmente uno tiene una rutina incluso para ir a los lugares. Es decir, uno toma la misma ruta. Alguno me dirá, pues si solo hay una. Bueno, por eso, esa. En la Jerusalén de aquella época no eran muchas las rutas. Si ustedes van hoy, cuando vayan a hacer su retiro de formación de servidores, previo al jubileo de oro de la renovación para desembocar en Roma en Pentecostés del 2017, y me inviten para acompañarlos en el retiro, se encontrarán con que Jerusalén de esa época es lo que hoy llamamos solo la ciudad amurallada. Y es pequeño. No hay muchas rutas, no hay muchos caminos. Y Simón, Pedro y Juan iban por una puerta que hoy está clausurada, la puerta hermosa. Seguramente haciendo la misma ruta. Si nosotros somos así de cuadrados, que incluso usted llega a su parroquia y se sienta en la misma banca. ¿Sí o no? Doña Perpetua. La párroca, ¿tienes párroca? La párroca es esa vieja que siempre está y que si usted se sienta en la banca lo levanta de un pellizco visual. ¿Alguna vez le han dado un pellizco visual? Un pellizco visual es eso que a uno le hacen así como... Y uno como... que tiene un letrero invisible que dice reservado para la párroca. Bueno, nosotros tenemos esas rutinas, seguro Pedro y Juan también, que no tenían muchas rutas, van por la misma ruta, cruzan la misma puerta y normalmente los mendigos son parte del inventario de la parroquia. ¿No? Usted dice 3 copones, 2 patenas, 4 corporales, un mendigo, la párroca, el párroco, ¿sí? Y cambia de vez en cuando el párroco. Lo demás todo permanece. ¿Sí o no? ¿Eso también pasa aquí? ¿Sí? Veo a los diáconos que dicen, ni le voy a preguntar a los curas. Veo al padre René que se ríe. Bueno, tiene párroca, ya lo vi. La párroca es la que va a la parroquia incluso el día en que el párroco descansa. El párroco descansa el lunes, la párroca va. Tiene llave hasta del sagrario la vieja. Es más, en su casa se cultivan las flores que están puestas en el sagrario. Cristian, ¿sabes qué acabo de ver? Alguien que hizo así. Yo dije, la párroca, y alguien hizo así. Aquí está sentada alguna párroca, ya lo sé. Ya, alguien hizo así, Juanito. Oigan, ¿saben qué es lo increíble de cómo se predica en ese texto? Solo eso es acción de Pentecostés. Es la primera vez que Simón, Pedro y Juan no pasan de largo frente a ese que estaba ahí desde hace muchos años. La primera acción de la predicación, Nicky, la primera acción de cómo se predica en ese texto se llama no pasar de largo frente a ese que ha sido invisible para mí. No pasar de largo frente al que ha sido invisible. ¿No le ha pasado que usted está tan habituado a ver al mismo mendigo ahí parado, todos o tirado, sentado todos los días, que llega un momento en que usted sigue derecho? ¿Que pasa de largo?
Esta es la primera vez que Pedro y Juan lo ven. ¿Sabe usted cuándo le van a creer que vivió Pentecostés? Cuando usted deje de pasar de largo frente a esos que son invisibles. Es rescatar al invisible. Perdóneme que yo sea reiterativo con esa idea. Lo dije cuando hablé del paralítico de la mano tullida. Pero es que yo creo que ese es el centro del evangelio, se lo aseguro. Y puedo pelear en teología con el que quiera frente a esa hipótesis, desde el Antiguo Testamento. Porque mientras hay gente loca que cree que el ayuno es dejar de comer carne, Isaías decía que el ayuno era atender al invisible, a la viuda, al huérfano. ¿O no han leído Isaías en el capítulo 58? ¿O no han oído a los profetas gritar: misericordia quiero y no sacrificios? Bueno, y entonces, ¿cómo se predica? Visibilizando al invisible y haciéndolo sujeto de relación. Se detienen frente a él. Primera idea de cómo se predica. Se detienen frente a él. Segunda idea, esto me parece de las cosas más hermosas, se los confieso. Les dicen ellos a él: míranos, míranos. No le dijeron: escúchanos. Son unos predicadores que tienen tan claro lo que van a predicar que lo primero que dicen es: míranos. No, escúchanos. Porque lo que realmente es evidencia del resucitado es nuestra relación. Por eso hay un montón de predicadores que lo único que pueden decir es: escúcheme, porque mis relaciones interpersonales dan grima. Son un desastre. Mire, para mí el más grande signo del encuentro con el resucitado está, para seguir en la misma teología de Lucas, en lo que le pasó a los caminantes de Emaús, Hernán. Los caminantes de Emaús, dice, si mi memoria no me falla, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 13 y hasta el 35, que estos dos personajes iban tan desilusionados que la relación entre ellos era que iban peleando acaloradamente, dice el griego. Ah, no está. En Colombia diríamos: iban agarrados de las mechas. ¿Aquí me entienden la expresión? Hay algunos que no tienen mechas, no entienden la expresión. Mejorando lo presente, Furchi. ¿Y saben qué es lo increíble? Que el gran signo del encuentro con el resucitado es que ellos dos, después de que lo descubren al partir del pan negro, en la noche, en esa carretera tan peligrosa, no esperaron al día siguiente y salieron juntos. Y cuando regresaron, contaron lo que había. Es que saben que tengo un problema con las traducciones de la Biblia, y es que ese texto está mal partido. Mire su Biblia, busque Lucas 24:35. Hasta donde yo recuerdo, esa perícopa termina ahí, está mal partida. Yo creo que la perícopa debería terminar en el verso siguiente. Lucas capítulo 24. ¿Termina en el 35? ¿Sí? ¿Qué termina diciendo? ¿Qué es lo último que dice el 35? Y contaron con lo que les había sucedido y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. ¿Sí? Pero mire, si usted lee hasta el 36, ¿qué dice? Todavía estaban hablando
¿Cuándo se apareció Jesús? Cuando ellos estaban contando lo que habían vivido. ¿Cuándo se aparece el resucitado al resto de la comunidad? Cuando ven a dos que salieron agarrados de las mechas que regresan reconciliados. Ahí se aparece el resucitado. El texto debería haber sido partido en el 36. Es mi hipótesis frente a la exégesis de ese texto. Porque lo que realmente muestra al resucitado son las relaciones interpersonales que han sido reconciliadas. Por eso lo primero que hacen Simón, Pedro y Juan en ese texto es detenerse frente al que ha sido invisible toda la vida y decirle: míranos, míranos, míranos. Oigan, si yo voy a su grupo de oración y vivo con ustedes unos 2 o 3 meses, ustedes me podrían decir: ven y míranos cómo vivimos para que veas que el resucitado está aquí. No me va a responder. Míranos cómo nos cuidamos la espalda. Míranos cómo no hay murmuraciones. Míranos cómo no hay maledicencias. Míranos cómo no hay búsqueda de títulos ni de intereses personales. O me van a decir: ven y escúchanos cómo cantamos y predicamos. Lo primero es míranos. ¿Cómo se predica, Nicky? Diciendo primero: míranos. Habiéndome detenido frente a ti, al que te ha atropellado toda la vida, al que he pasado de largo, te digo: míranos. Y dice el texto que el tipo los miraba fijamente a ver qué le iban a dar. Vuelvan al texto de Hechos 10, de Hechos 3, 1 al 10. Y los miraba fijamente esperando qué le iban a dar. Y aparece el resto de la predicación. Aquí viene el contenido. Aquí viene el contenido de la predicación de la iglesia primitiva. ¿Qué le dice Pedro? Le dice: te voy a contar lo que no tengo. Quien está frente a ti no tiene ninguna pretensión. Lo primero de lo que te voy a hablar es de mis carencias. Mis carencias restauradas por el resucitado. Lo primero es lo que no tengo oro, no tengo plata. No me avergüenzo de hacerte saber cuáles son mis carencias. ¿Sabe qué significa eso? Que quien está predicando no quiere aparentar. No quiere mostrar lo que no sé si me entienden aquí, Sole, no se pone una máscara. Yo vengo a contarte que no tengo oro y plata. Yo me detengo frente a ti y te digo: míranos y mira cómo nos relacionamos a partir de nuestras carencias. No tenemos plata, no tenemos oro. No me avergüenzo de mi fragilidad. No me avergüenzo de mi debilidad. No me avergüenzo de mi limitación. No tengo oro y no tengo plata. Esa es la verdad. Esas son mis carencias. Pero mis carencias, Padre, que han sido restauradas por el resucitado. ¿O no es eso lo que dice Nicky en la segunda a los Corintios, Pablo, cuando dice que somos una vasija de barro, Padre Juanito, que tiene un tesoro dentro? Pero una vasija de barro. Oigan, paréntesis. ¿Usted quiere saber quién es un predicador para San Pablo? Lea la segunda carta a los Corintios. Julio, es que 3 días para
una formación de predicadores es demasiado poco. Porque es que yo tengo la angustia de, tengo que hablar de un montón de cosas que no voy a poder hablar. O sea, usted, si uno hiciera esto muy eclesialmente, Juanito, ¿cómo hace uno para dictar un curso para predicadores sin estudiar la Evangelii Nunciandi? La Evangelii Nunciandi de Pablo VI, que habla sobre lo que es la predicación. Y de ahí para acá. Pero la segunda carta a los Corintios, me pongo de rodillas si quiere, de rodillas se lo pido, léala. Léala en clave de quién es el predicador. Porque es que Nicky San Pablo dice cosas como que somos buen olor de Cristo. San Pablo dice que somos un espejo de la gloria del Señor. San Pablo dice que somos embajadores de la reconciliación. Beto. San Pablo dice que somos vasijas de barro. Oiga, un predicador que no conoce la segunda a los Corintios es un predicador que corre el riesgo de la soberbia, de la autosuficiencia y de la falta de claridad. Oro y plata no tengo. Y ahí viene lo que sí tengo. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Hay algunas traducciones que no dicen levántate. ¿En su Biblia dice levántate? ¿O solo dice camina? ¿Ah? Mire, las dos palabras son fundamentales. Escúcheme bien. Levántate. En griego se dice en este texto egeiro. Egeiro. ¿Cómo se dice? Egeiro. Usted tiene un griego impecable. Egeiro. Egeiro es la misma palabra que se utiliza para hablar de la resurrección. En griego se utilizan dos términos. Uno, egeiro, y el otro, anástasis. Anástasis. Y en este texto se utiliza la misma palabra que se utiliza para hablar de la resurrección de los muertos, egeiro. Porque egeiro es la expresión que utiliza el griego para hablar de una persona que por sí mismo no puede ser transformada, que necesita la acción de otro para ser restaurada. Egeiro. Jesucristo se resucitó. ¿Sí o no? No, Él fue resucitado, levantado por el Padre. Egeiro. Por ti misma eres incapaz. Necesitas una acción suprema que te levante. Bueno, Pedro le dice a este tipo: oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, egeiro. Y anda. Y anda, es decir, recupera tu capacidad de autogobierno. Cuidado con esos cordones umbilicales invisibles de gente que todavía tiene 53 años de edad y depende del coordinador del grupo para tomar decisiones en su vida. Cuidado. Levántate, egeiro, y anda. Pero atención, lo más importante de el contenido de la predicación es que nosotros los cristianos, el gran regalo que tenemos no es el catecismo, no es un discurso cristiano,
Lo más lindo y lo más grande que nosotros los cristianos tenemos para hacer presente al resucitado se llama acciones salvíficas. Y lo más grande del cómo se predica en ese texto es que ellos no son como nosotros. Pedro y Juan no le dijeron: míranos, oro y plata no tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y nosotros nos vamos. No. Lo más grande del contenido de la predicación es que ellos, extendiendo la mano, lo tomaron y lo levantaron. Porque lo más grande que tenemos en la Iglesia Católica no es un discurso, sino son acciones salvíficas para rescatar al hombre de la postración en la que está. Amigos, si no, toda la predicación de Pedro ahí no hubiera servido para nada. ¿Cuántos de nosotros solo vamos, anunciamos, decimos cosas, nos desconectamos de... ¿No tenemos empatía con la gente? ¿No conectamos con él? ¿No hacemos sinergia? ¿No tenemos una interacción pragmática? Pero vamos y hablamos y luego salimos y nos vamos. Y decimos: negro, antes deberían agradecerme que vine a hablarles. Pero no hiciste nada, che. Hubiera sido igual hacer una videoconferencia. En la videoconferencia no tengo que abrazar a la que huele feo. Estoy en mi casa. No me involucro. ¿Qué problema hay? Antes agradézcanme que saco de mi valioso tiempo para pararme frente al computador y dar una videoconferencia. Es más, les puedo mandar un CD. Sí, pero es que el CD no abraza. Y lo más importante es el abrazo. Tomándolo de la mano, lo levantaron. A ver, hágame un favor, a la persona que tiene a su lado, tómela de la mano y levántela. Levántela. Perdón por los que estaban dormidos, discúlpenme. Mis hermanas. Ahora dígale, tengo para darte mis carencias, pero tengo para darte que Jesús sanó mis carencias y Él es mi tesoro. Por eso estoy contigo. Dele un abrazo a esa persona que tiene, dele un abrazo. Ahora tómelo de la mano y siéntelo. Oigan, amigos, ¿y saben cuáles son las consecuencias? Primero, ¿quién predica? Hombres de Pentecostés y comunidad. Segundo, ¿a quién se le predica? A un paralítico, que es una cosa, que es un mendigo. ¿Qué se le predica? ¿Cómo se le predica? ¿Cómo se le predica
se le predica deteniéndose frente a él, no pasándole de largo, mostrándole una relación resucitada. Míranos. Evidenciándole mis carencias que han sido restauradas por el resucitado. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el único, el Señor, el que puede levantar, el que puede resucitar. En ese nombre, levántate, Egeiro, vuelve a empezar. Ábrete a la acción de aquel que es capaz de resucitarte. Anda por tus medios. Pero tomándolo de la mano lo levantaron. Y dice el texto que al instante recobraron las fuerzas sus pies y sus tobillos. Consecuencias, último punto. Y el texto dice que hay dos tipos de consecuencias: las consecuencias en él y las consecuencias en el entorno. En él, la consecuencia se llama sanación integral. Sanación integral. Y esa sanación integral nos va a mostrar 4 aspectos que fueron sanados, porque es toda la persona. Oigan, renovación carismática, predicadores, busquen que la gente tenga experiencias integrales. Es la única manera de combatir el fanatismo. Desde el primer día hemos hablado aquí de que ese es una persona. Porque es que en la renovación hemos atendido demasiado al homo spiritualis. Que lo importante es que ore, que lea la Biblia, que rece el rosario, que ore en lenguas, que vaya al grupo, que tenga sacramentos, pero me importa 3 pepinos. Si tú ganas 100 pesos y gastas 200 y no sabes cómo administrar tu dinero, eso no me importa. No me importa saber cuándo fue la última vez que fuiste al médico, si lo haces regularmente o solo entrando por urgencias. No me importa saber si tienes trabajo o estudio. No me importa saber si en tu alacena hay comida o no hay. No me importa. Me importa que seas bueno en lo espiritual. Porque hay gente loca que como entendió el texto o los textos de la Biblia, porque como eso es, busca el reino de los cielos y todo lo demás será por añadidura. Eso es una locura entender el texto así. Se llama fanatismo puro. No. Toda experiencia de Dios es una experiencia integral. Y en este texto muestran que lo espiritual es lo último. ¿Qué hizo el hombre? Mire su Biblia. Mire su Biblia. ¿Qué hizo el hombre? No invente, mire. Mire qué piensa, qué dice el texto. De un salto se puso en pie. ¿Y qué hizo? Empezó a caminar. Lo primero se llama sanación física. Era un paralítico, ¿y qué fue lo primero que le pasó? Caminó. Empezó a caminar. Sanación física. Pero después, ¿qué hizo? No comenzó a alabar. Entró con ellos. Uno que mendigaba, uno paralítico, uno al que le pasaban por encima, fue sanado relacionalmente. Lo hicieron uno de ellos. Fue sanado en sus relaciones interpersonales. Fue habilitado en la posibilidad de vivir con otros. Uno que estaba tirado, que lo dejaban ahí.
Fue sanado en sus habilidades relacionales. Entró con ellos. Fue uno de ellos. Tercero, ¿qué hizo? Saltaba y andaba. ¿Sabe qué es eso? ¿Quién es el único que puede saltar? Uno que ha sido sanado emocionalmente. Dígame que usted ha visto saltar a algún deprimido. Alguien que quiere suicidarse. Alguien que no tiene sentido en la vida. Sanado emocionalmente. Salta. Camina. Sanado en su relación consigo mismo. Ahora puede hablar de autogestión. Y luego, ¿qué hizo? Alababa a Dios. Sanado espiritualmente. Y nosotros que solo esperamos que pase lo espiritual. Y el resto del ser humano no importa, lo importante es que ore, que levante las manos, que caiga en descanso y ore en lenguas. Una sanación integral. ¿Y qué pasa después? Pues que el tipo se convierte en signo de contradicción. Porque todos los que lo vieron, ¿qué hicieron? ¿Qué dice el último versículo? Quedan impactados, quedan sorprendidos. ¿Y qué dicen? Quedaron llenos de estupor y asombro. Todo el pueblo vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Una consecuencia para los demás. Pero por supuesto, es que si a la gente que está en su grupo de oración, usted le predica como lo que nos ha enseñado este texto, todo el resto de la gente que vean a esas personas van a terminar impactadas. ¿Quién predica? ¿A quién le predica? ¿Cómo predica? ¿Qué predica? ¿Y cuáles son las consecuencias? Los invito a que se pongan de pie.